una ley del trabajo más o una ley del trabajo verdaderamente ajustada a los tiempos, a la realidad venezolana. Y además, el señalamiento crítico de sectores de la oposición en el sentido de que es un proyecto que no se discutió, prácticamente producto de un conciliábulo. Tu Una, respuesta. una nueva y revolucionaria ley orgánica del trabajo, producto precisamente del debate, de la discusión. No hay ley más debatida y más discutida después de la Constitución que la ley orgánica del trabajo. Mira, primero que no comenzó con la solicitud de los trabajadores y las trabajadoras del presidente que la asumiera a través de la habilitante. Ya veníamos un proceso en la asamblea de consulta, de debate. Pero posteriormente los trabajadores se lanzaron a los portones, a la fábrica. Hubo más de 1.200 asambleas de debate y además las propuestas se vinieron recogiendo de tal manera que nosotros podemos decir con toda claridad que es una ley bien debatida. Ahora, ¿Y con la patronal? también con algunos sectores, incluso aquellos que están afiliados a Fedecámara. No se hizo con la cúpula, pero nosotros tuvimos debate con cámaras, la Cámara Automotriz, la de Farmacia, con Fedecámaras regionales, también con la pequeña y mediana industria, Fedeindustria. O sea, fue un amplio debate. Lo que pasa es que se estaba acostumbrado a que de manera exclusiva, bueno, las cúpulas de la CTV, de Fedecámara y del gobierno eran los que modificaban la ley. Esta vez, ese mandato del pueblo legislador, bueno, tuvo una participación bien importante de los trabajadores y las trabajadoras, que hicieron posible. Y ahí fue donde surgió que más que una reforma puntual como lo indicaba la Constitución, o una reforma general como la estábamos trabajando en la Asamblea, fueron precisamente los mismos trabajadores y las trabajadoras que indicaron, no, en el momento político que estamos, por las características del gobierno que tenemos, por el mensaje y la transformación que necesitamos en el país, necesitamos una nueva ley que cambie y que incida realmente en los medios de producción y en el papel protagónico y participativo de los trabajadores. Por supuesto, en el marco de la Constitución, que es el que señala grandes áreas del papel de los trabajadores en estos instantes. Una de las observaciones o de las críticas que se hacen, las prestaciones. Vamos por partes. Prestaciones, pues. No, prestaciones es ese símbolo de la resistencia del movimiento sindical venezolano en la década de los 90, finales de los 90, 5 años sin aumentar salario, el nivel de costo de la vida llega a más de un 100%, y una inmensa campaña de publicidad para arrebatar una de las conquistas fundamentales que tenían los trabajadores. Eso fue lo que ocurrió en el año 97, el proceso de flexibilización laboral, donde se abarataba también el despido y que a partir de ahí, bueno, tenemos los números, de un 12% se aumenta el desempleo de un 16%. Entonces, ese símbolo de recuperación, de lucha de los trabajadores, se va a convertir en una realidad, además del poder adquisitivo. Era la única reivindicación que tenían los trabajadores que anualmente mejoraba, cuando mejoraba el salario. Eso se convierte en realidad con esta ley. Y el Fondo Nacional de Prestaciones. Fíjate, ahí es un planteamiento, Compulsivo, optativo, no, el o no planteamiento, existe, o simplemente una figura que se está estudiando. Que no, no no, el se... planteamiento fundamental, aunque estamos señalando una ley especial para profundizar hacia allá, es la necesidad de crear un fondo optativo, voluntario de parte de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras, que tiene una finalidad. Pero la oposición sostiene que es una manera de hacerse el Estado de las prestaciones de los trabajadores. Al contrario, exactamente tiene un efecto contrario, porque en estos instantes las prestaciones sociales no están a la vista de los venezolanos y las venezolanas. Nosotros hemos visto cómo empresas quebraban, cerraban y dejaban a los trabajadores en la calle. Nosotros lo vivimos con Viasa, con Avenza, pero también lo hemos vivido en esa locura que ocurrió en el año 2002, donde pequeñas y algunas medianas fábricas cerraron y dejaron a los trabajadores en la calle y no había los niveles de depósito. Entonces el planteamiento fundamental es, eso que actualmente se debería depositar va a formar parte de la garantía, para que más nunca aquí haya una empresa cerrada y los trabajadores en la calle sin ninguno de los beneficios, pero también que permita, con eso que la propia ley señala del adelanto de prestaciones sociales para la adquisición de vivienda, nos permita, conjuntamente con la política del Fondo de Ahorro Habitacional, con la misión Gran Vivienda y con un conjunto de políticas que viene desarrollando, garantizar que los trabajadores puedan En ese adquirir marco, ¿cómo vivienda. quedan las pymes?
No, ese ha sido uno de los que han tenido Exacto. mayor actuación, mayor propuesta. Se hizo los niveles comparativos porque la ley tiene como esencia la protección de derechos, pero también la protección del trabajo. Y ahí las pequeñas y medianas industrias se han incorporado. El efecto no va a ser negativo. No va a haber ninguna empresa que cierre por ninguna de estas medidas. Además, es una recuperación de algo que ya existía, que ya tenían los trabajadores y las Mira, trabajadoras. jornada laboral. Fíjate, la jornada, ese fue el gran debate que se dio con diferentes sectores, donde algunos planteaban la necesidad de hacer una disminución como símbolo fundamental de lo que es la historia del movimiento sindical, y otros que planteamos que el momento político que vivimos es más bien de mayor producción, de mayor organización. Entonces, en función de eso, se hace una reducción paulatina, como lo indica la Constitución, pero estando claro que en estos instantes, si algo tenemos que tener los trabajadores y las trabajadoras, es la responsabilidad para el trabajo, para la producción y para el bienestar de todos los venezolanos, que es uno de los cambios que se da en la ley. Ahora el trabajo como una fuerza emancipadora del hombre y la mujer, que los bienes y las garantías vayan precisamente para la redistribución de la riqueza y que pueda servir de instrumento para el desarrollo del país.